De las 19 y recién hablábamos de la ley bases y de cómo puede cambiar el destino de muchas y de muchos, y también te decía en el bloque anterior cómo las decisiones del gobierno nacional pueden cambiar la calidad de vida en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la salud. Vamos a dar la bienvenida, vamos a abrir la puerta del consultorio y vamos a dejar que llegue, que pase el doctor Florencio Morales. Bienvenido, doctor, al reloj. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. A Federico, que ya lo saludé. Así. El detrás de escena, hablando, doctor. El detrás de escena, el backstage, como dirían. Y bueno, yo quisiera reírme, pero bueno, estamos viviendo días decisivos. Y en el medio de todo esto, una noticia que salió hace unos días atrás y que me preocupa, y yo creo que debería preocupar a toda la comunidad médico y científica del país. Uh-huh. Así empiezo bajando a tierra violentamente. Claro. Y el título es que el gobierno decidió que Argentina no adhiera al tratado sobre pandemias de la OMS. Que este tratado del que nos viene hablando, doctor, desde hace mucho tiempo, porque esto lo venimos conversando en el programa. Porque precisamente yo alguna vez ya en el 2021 ya les mencioné las conclusiones a las que había llegado un grupo de científicos, un grupo de trabajo sobre la OMS, sobre por qué había habido una pandemia y qué se podría hacer, qué propuestas habría para el futuro para que la epidemia o la pandemia por COVID-19 haya sido la última pandemia en la historia de la humanidad. Y de hecho está muy aceptado ya prácticamente en todos los países del mundo, pero lo más gracioso es que el gobierno actual dice que no va a aceptar o no suscribirá ningún acuerdo pandémico que afecte a la soberanía. Ajá. Según declaraciones, cuando sabemos muy bien que la soberanía no les interesa un soto. Y además hay otra cuestión también que dice, no tenemos que adherirnos, esto lo dice el Ministerio de Salud, no tenemos que adherirnos a ninguna sugerencia de un grupo de países. Tomaremos nuestras propias decisiones ante un evento que puede no darse nunca, como la existencia de una pandemia. Y además dijeron que no van a suscribir ningún acuerdo que esté por encima de nuestra Constitución Nacional, que se está votando en estos momentos una encubierta reforma a la Constitución Nacional. Uh-huh. Si hay algo que no le interesa a este gobierno es la Constitución Nacional, y sobre todo no le interesamos nosotros, no le interesa la salud de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este tratado, que ya se empezó a hablar a fines del 2021, cuando surgió, las conclusiones a las que llegó ese comité de la OMS empezó a impulsar la posibilidad de esto con el lema de, hacer que esta pandemia haya sido la última en la historia de la humanidad. Entonces, el tratado, según enuncia la OMS, dice que todos los países del mundo deben estar mejor preparados y ser capaces de responder de forma eficaz y equitativa frente a futuras pandemias. ¿No? Claro, el objetivo es que no vuelva a suceder lo que sucedió hace 3 años atrás, 4 años atrás. 4 años atrás, que alguna vez te comenté que una de las cuestiones que descubrió ese comité fue que ningún país del mundo estuvo atento a las advertencias que estaban dando China e inclusive la OMS sobre ese brote de COVID-19 que se había dado principalmente en la ciudad de Wuhan y en la zona de influencia. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hay una alerta que da la OMS a fines de enero del 2020 a todos los países diciendo
vamos a tener que tomar algunas medidas de precaución porque el virus tiene determinadas características, bueno, todo lo que ya les he contado, ¿no? O sea, que es un virus que se transmite en forma exponencial, rápidamente, e igualó este virus en esta forma de transmisión al virus del sarampión, que es el que también se transmite en forma exponencial y a una velocidad enorme. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasó? Que descubrieron que en febrero del 2020 ningún país del mundo tomó ninguna determinación, ninguna medida. Entonces lo consideran, y está escrito dentro del trabajo final que elabora este comité, que el mes perdido por la humanidad fue febrero de 2020. Si se hubieran tomado determinadas medidas de precaución o de prevención, probablemente no se habría transmitido el COVID-19 como se transmitió, claro, y no habría habido pandemia. Entonces, frente a esto, hay que tomar, se han llegado a conclusiones muy interesantes y que son casi como el huevo de Colón, la famosa historia del huevo de Colón, ¿no? Entonces, lo que se plantea es, la OMS habla de una enfermedad X. ¿Y qué es la enfermedad X? Es algo que en el futuro pueda surgir en algún lugar del mundo con la probabilidad o la potencialidad de generar una epidemia tan importante que pueda transformarse en una pandemia. Bueno, si eso ocurriera en algún momento en los próximos años, en algún momento y en algún lugar del planeta, la idea es que ese país inmediatamente tiene que informar lo que está pasando y que inmediatamente la zona afectada se declare en cuarentena y que inmediatamente del informe que dé a las autoridades mundiales de salud, investigadores, médicos, epidemiólogos, todos se focalicen y vayan hacia el lugar, claro, donde empezó la epidemia, para descubrir qué la produce, cómo se transmite, cómo se la previene, cómo se la trata. Ahora, entonces, lo que está sucediendo acá es que en el caso de que suceda esta enfermedad X, como dice la Organización Mundial de la Salud, Argentina no va a tener ningún protocolo de actuación, no va a estar adherida a ninguna a nada que pueda llegar a hacer que se aísle, claro, y se estudie qué es lo que está sucediendo. Pero acá está la clave. Cuando se negocia, o se empieza a negociar a nivel mundial, lo que se llama el órgano de negociación intergubernamental, que se dio empezaron en el 2021 con esto, uno de las cuestiones más importantes de que se hacía énfasis era la financiación adecuada para la preparación frente a pandemias, el acceso equitativo a las contramedidas médicas necesarias durante las pandemias y el refuerzo del personal de salud. Esto dice la nota que estoy leyendo, que salió publicada en Tiempo Argentino. El director general de la OMS en ese momento comentó: nuestros Estados miembros son plenamente conscientes de lo importante que es el acuerdo sobre pandemias para proteger a las generaciones futuras del sufrimiento que nos infligió la pandemia del COVID-19. Entonces, lo que se hizo fue incorporar un conjunto de enmiendas clave al Reglamento Sanitario Internacional. De esto se agarran. El Reglamento Sanitario Internacional, que en el 2005 ya quedó determinado de una forma y que impediría este reglamento que se pueda hacer lo que pretenden. Y bueno, entonces se está trabajando a nivel mundial sobre este reglamento. Entonces, el tratado pandémico, que se denomina Convención, Acuerdo u otro instrumento internacional sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias, propone el fortalecimiento de los sistemas de salud pública. O sea, ¿cómo se traduce esto? Mayor inversión estatal en la salud, en el manejo de la salud.
la cooperación internacional y la financiación de infraestructuras esenciales. También destacan la importancia de la investigación y el desarrollo de tecnologías médicas y una gestión más transparente y equitativa de los recursos globales. Entonces, esto incluye no solo el estudio, se habla de una salud en total, ¿no? Se habla de ese concepto. Claro. Se habla también de estudiar también a los animales, a las enfermedades de los animales, que alguna de esas enfermedades potencialmente pueda el agente que la produce mutar y contagiar a los seres humanos y transmitirse a través de los seres humanos. Entonces el conjunto de investigaciones también está enfocado en eso, no es solo lo que pueda pasar con los humanos, sino que pasan los animales también. Bueno, hablan de que una funcionaria que ya no está más en salud estuvo en una de esas reuniones. El gobierno esgrime que el tratado sobre pandemias afecta a la toma soberana de decisiones y que además no podría asumir la capacidad para cumplir con las obligaciones establecidas sin comprometer sus políticas internas, o sea, lo que se llama gasto social o déficit. Ajá. No es un gasto la salud, la OMS está diciendo, no es un gasto, es una inversión. Y no es ninguna novedad que las principales autoridades del Ejecutivo militaron contra la cuarentena en época del coronavirus en forma oportunista, y hasta el propio presidente retuiteó una publicación de la derecha diario donde se dice que la OMS busca instalar un acuerdo internacional para que el organismo pueda imponer cuarentenas en los países que crea necesario. Uh-huh. Eso es que lo dijeron siempre, que el Estado no intervenga, aunque esto pueda costar cientos o miles de muertes. Y el gran problema que están teniendo también para llegar al total acuerdo, que se va a llegar, a lo sumo a fin de este año ya va a llegar el acuerdo para que, digamos, todos los países firmen este tratado, son las extremas derechas, precisamente, que están avanzando y son las que ponen más palos en la rueda para este tratado. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dicen las extremas derechas es que no hay que invertir en gasto social, ni en salud, ni en educación, ni en nada de eso. Entonces, estamos ante una extrema derecha que no es la extrema derecha de Hitler o de Mussolini, sino es una extrema derecha neoliberal. Peor. Acá no va a haber suerte que nos acompañe, doctor. No, por eso prevengo a todos que sobre la importancia que tuvo la presencia del Estado durante la pandemia. Claro. Aunque se hayan tenido que quedar en la casa, aunque no haya gustado, aunque hayan sentido que violaban sus derechos humanos, que como sale una diputada ahora a decir que el gobierno anterior violó los derechos humanos por decretar una cuarentena, lo cual es un delirio. Eso propondría urgentemente medicación psiquiátrica o una buena psicoterapia para esa persona, porque precisamente lo que hizo el gobierno es lo que se debe hacer frente a una enfermedad desconocida. Ya desde el fondo de los tiempos se hace eso. Sí. Lo que pasa es que todas estas críticas que se hacen así a viva voz ahora se hacen con el diario del lunes, como decimos siempre, ¿no? Ya habiendo transcurrido todos estos años con vacunas, con un montón de cuestiones que se fueron subsanando en el medio, ¿no? Este comentario, claro, a esta altura, bueno, resuena de esta forma y es como muy rimbombante decirlo de esta manera, pero la realidad es que en ese momento lo que se intentó es preservar ante algo desconocido, ¿no? Era como un enemigo desconocido. Bueno, si uno busca en el registro de las epidemias que han ocurrido a través de la historia del planeta, los lugares que, digamos, tomaron precauciones, prevenciones, pudieron recuperarse rápidamente. Los que no tomaron precauciones fue un desastre. Claro. Inclusive en la pandemia de gripe de hace 100 años atrás se vio eso también.
sobre todo en ciudades de Estados Unidos, se vio que las ciudades que tomaron mayores medidas de prevención se recuperaron económicamente mucho más rápido que aquellas que no lo hicieron. Entonces ya está esa experiencia. No es derecho humano. El principal derecho humano es el derecho a la vida. Entonces se cuidó la vida de todos nosotros. Se cuidó la vida decretando la cuarentena y se levantó la cuarentena cuando hubo que levantarla. ¿Por qué? Porque ya está vacunada gran cantidad de personas. Y eso pasó en todos los países del mundo. Y la cuarentena más larga fue la de Australia, y eso hay que decirlo siempre, no fue la de Argentina. Y tengamos en cuenta también que hay una negación de la ciencia muy fuerte. Hay gente que se dedica a, no sé, a terapias alternativas, a cosas anticientíficas completamente. Hay gente terraplanista dentro del partido que gobierna. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y gracias a la ciencia, por ejemplo, los niños no mueren de un montón de enfermedades como morían hasta 1940, 1950. Claro. Entonces, no hace tanto. No hace tanto. Sí, tal cual. Gracias a los progresos de la ciencia, también hay mejores medicamentos para un montón de enfermedades de las personas adultas. Se están descubriendo enfermedades que no tenían explicación, se saben que tienen una base genética. Bueno, se están descubriendo muchas cosas. Entonces, se está avanzando y esta gente tira para atrás y está en contra de lo que de lo que está pasando en el mundo. Entonces, doy una alerta, ténganlo en cuenta, nada más, es para eso, en la charlita de hoy. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por dejar expresar todo esto. El doctor Florencio Morales, matrícula nacional 63.890, pasó por el reloj.